puesto ahí, pero también hice una maestría en pedagogía en la UCIR y me encargo de investigar en la unidad genómica funcional de la Universidad Cayetano Heredia. Muy bien, ¿de qué trata el curso de mecanismos de adhesión y defensa? ¿Ya? Entonces, yo quiero darles la bienvenida al curso, ¿no? Porque esto ofrece una exploración profunda sobre los mecanismos de interacción entre los microorganismos y el sistema inmunológico humano. ¿Qué vamos a ver? No solamente vamos a ver a los microorganismos, sino también cómo el sistema inmunológico puede reaccionar frente a ellos. Entre los objetivos del curso, vamos a hablar sobre conceptos fundamentales de microbiología e inmunología. Vamos a explorar diferencias entre los microorganismos y sus características. Vamos a analizar estrategias de agresión utilizadas en microorganismos patógenos. Patógeno es aquel que tiene potencial de hacernos daño. Recuerden, patología es una palabra griega que significa potencial de hacer daño. Y vamos a estudiar, ¿no es cierto?, en los procesos inmunológicos de la invasión microbiana. Vamos a investigar los avances más recientes que hay en la microbiología y en la inmunología y sobre todo en la industria alimentaria. Muy bien, entonces ya vimos el video. Vamos a hablar sobre el logro de la sesión. Hoy día, ¿qué queremos lograr? Yo quiero que ustedes, mis alumnos, al finalizar la sesión, mis estudiantes, valoren la importancia de la microbiología en la salud. Sepan qué tan importante es saber microbiología en relación a nuestra salud y la salud comunitaria, porque recuerden que no somos seres aislados, ¿no es cierto? A partir de los conceptos de patogenicidad y virulencia. Vamos a ver qué significa ser patógeno y qué significa ser virulento. ¿Por qué usamos esas palabras cuando hay un proceso infeccioso? Además, vamos a reflexionar sobre el beneficio de la microbiología de manera coherente, ordenada y reflexiva. Muy bien. Entonces, desarrollemos el tema. Introducción. ¿Qué vendrían a ser los microorganismos? Entonces, chicos, mis queridos alumnos, los microorganismos van a ser todos esos organismos unicelulares o multicelulares. ¿Qué quiere decir? Que hay organismos que van a ser unicelulares, incapaz de poderlos ver, y también van a ser unicelulares. No, unicelulares y multicelulares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar? Vamos a estudiar estos microorganismos en forma, cuál es su tamaño, por ejemplo. Vamos a tamaño cuya estructura y función están adaptadas a un medio, ¿no? Vamos a estudiar estos organismos, las bacterias, los virus. Vamos a estudiar los hongos que son pluricelulares, pero son microscopios muchos de ellos. Vamos a estudiar a los protozoarios, a las algas microscópicas, a este mundo diminuto, ¿no es cierto? Y vamos a ver en qué me puede beneficiar esto, cómo puedo prevenir enfermedades y cómo estos microorganismos participan en mi vida cotidiana, ¿no? Vamos a estudiar aquellas bacterias que tienen importancia porque están en nuestro cuerpo también. Muy bien, entonces, ¿qué vendría a ser la microbiología? Agrando aquí mi pantalla. Muy bien, la microbiología es una rama de las ciencias biológicas, de la biología, que es una ciencia natural madre, que estudia los microorganismos pequeños, organismos no visibles a la simple vista, debido al tamaño microscópico que lo van a medir en micras, ¿ya? Lo vamos a medir en micrómetros, muy bien. Entonces, esto me incluye, ¿qué microorganismos vamos a estudiar? Bacterias, virus, hongos, protozoarios, algas microscópicas, de tamaño súper diminuto, ¿no es cierto? Pero que son fundamentales, ¿cierto? En nuestra vida, en nuestros ciclos biológicos y en los ciclos biológicos de la Tierra. Muy bien, nosotros siempre decimos, por ejemplo, que la selva amazónica es ¿cómo diríamos? Es el pulmón del mundo, ¿no? Pero el verdadero pulmón del mundo está en nuestros mares, en nuestros lagos. Son cientos de millones, de billones de microalgas que diariamente hacen fotosíntesis. Y en este proceso de las fotosíntesis, ellas nos aportan el oxígeno. Y vamos a ver que hay bacterias que también hacen este proceso de fotosíntesis. Quiere decir que la fotosíntesis no es exclusiva de las algas, sino también de otros organismos que son capaces de hacerlo. Muy bien, vamos a clasificar estos organismos. ¿Cómo los voy a empezar a clasificar? ¿No es cierto? ¿Y cuál es su importancia? Muy bien, yo voy a clasificar estos microorganismos según cómo utilizan el carbono. Ajá, entonces, según cómo ellos utilizan el carbono es un átomo, nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Y el carbono está presente en qué? Está presente en azúcares.
¿no? Eso lo han visto en química básica. Está presente en el azúcar, está presente en las proteínas. Está presente también en los ácidos nucleicos. Y está presente el carbono en las grasas o ácidos grasos. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Que la molécula de carbono es versátil, que la molécula de carbono está presente en todas las macrobiomoléculas. Está presente, ¿no es cierto?, en los azúcares, en las proteínas, el carbono está presente en las grasas y en los ácidos nucleicos. Entonces, las bacterias usan esta fuente de carbono, sí. ¿Cómo las uso? Desdoblo, rompo las estructuras grandes, rompo las macromoléculas a través de enzimas que ellos tienen, las pueden romper, hasta tener moléculas muy pequeñas de carbono que puedan ser utilizadas. Entonces, vamos a ver cómo las bacterias utilizan esa fuente de carbono, esa fuente de proteína para obtener carbono, esa fuente de azúcares, ¿no?, para obtener carbono, esa fuente de ácidos grasos para obtener carbono. Las bacterias pueden ser heterótrofas. ¿Qué quiere decir heterótrofas? Se alimentan de los compuestos, de diferentes compuestos variados. Me puedo alimentar de proteínas, me puedo alimentar de sales, me puedo alimentar de azúcares, de ácidos grasos, ¿no? Y también pueden ser autótrofas. ¿Qué quiere decir? Que fabrican su alimento, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver que algunas de ellas, como las plantas, pueden hacer la propia fabricación de sus nutrientes, ¿no? Fabrican sus propios azúcares y con eso se nutren. Muy bien, sus propias proteínas, pueden hacer fotosíntesis, ¿no? Vamos a hablar sobre la fuente de energía. ¿De dónde tienen la fuente de energía las bacterias? Posiblemente estos microorganismos los tienen de los productos que comen, ¿no? Pero también están las fototrofas, que a través de la luz pueden tener fuente de energía, y las quimiotrofas, a través de los compuestos químicos. Vamos a hablar sobre la clasificación de los microorganismos según su requerimiento energético, ¿no es cierto? Requieren oxígeno para funcionar, requieren tener quizás aerobio. ¿Qué quiere decir? Que no necesito aire para funcionar. Mi bioquímica no necesita aire. Si mi bioquímica no necesita aire, puedo obtener otro gas a través de eso. Muy bien. Vamos a ver acá, ¿no es cierto?, las que son microsaprofílicas, que consumen las sales, ¿no? Y vamos a ver que algunas son facultativas. ¿Qué quieren decir? Que algunas veces yo utilizo el oxígeno para hacer mi bioquímica y otras veces no. ¿Quién hace eso? Escherichia coli, que es la bacteria más conocida que vive en nuestro colon, ¿no? En nuestro colon es totalmente anaeróbica porque ahí casi no entra aire, ¿no? Y entonces desdobla los carbones para obtener los azúcares y hacer alcohol o fermentados, ¿no? Pero cuando está en el medio ambiente respira oxígeno y hace otros productos. Vamos a ver eso. Entonces, vamos a clasificar los microorganismos según su requerimiento energético, ¿no? Según la temperatura, porque hay microorganismos que crecen bien a determinada temperatura y vamos a determinar también vamos a estudiarlos de acuerdo a la nutrición bacteriana, la función y reacción que tienen las bacterias frente al ambiente, cómo se enfrentan, ¿no? Por ejemplo, ellas evolucionan mucho más rápido, ¿no?, que nosotros. Vamos a ver también cómo respiran. Muchos dicen, pero profesora, si una bacteria es un organismo simple, ¿cómo hace respiración celular? ¿No? Claro que hace respiración celular a través de su membrana celular. Vamos a conocer eso y vamos a conocer los procesos de fermentación. Muy bien. Entonces nosotros hemos visto acá en la historia, que ya hemos repasado, que hubieron padres de la microbiología, entre ellos Anton Leeuwenhoek, que fue el primero que crea esos lentes que amplifican todo, ¿no es cierto? Los microscopios. Y se empiezan a observar los microorganismos y ellos fueron fundamentales para que naciera esta ciencia moderna, ¿no? Y los que aíslan el cultivo, entre ellos aparece Louis Pasteur y Robert Koch. Louis Pasteur le debemos que conocer los procesos de fermentación, conocer la teoría de la esterilización y la asepsia que Lister la lleva a cabo, acoge esas ideas y las ejecuta, y también tenemos a Robert Koch, resumiendo, que fue el padre de la epidemiología. Él dice cómo sucede un proceso infeccioso, cómo se transmite, podemos transmitir una bacteria o una enfermedad infecciosa de un microorganismo a otro microorganismo. Muy bien. Entonces,
La creación de vacunas también se va a dar en la microbiología. La vacuna viene de la palabra ganado vacuno por las vaquitas, por la historia que yo les había contado, y la primera vacuna que se crea es la vacuna contra la viruela y fue desarrollada por el médico naturalista Edward Jenner, que desarrolló la primera vacuna exitosa contra la viruela, ¿no es cierto? La utilizaba para contravenir los virus, ¿no? Para que el sistema inmunológico actúe. Para esto tenemos que entender cómo funciona una vacuna. Muy bien, yo creo que todos ustedes se vacunaron contra la COVID, ¿verdad, chicos? La mayoría se vacunó o ha tenido vacunas de niño, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona una vacuna? Una vacuna funciona así. Cuando nosotros nos vamos a vacunar, nos vamos a que nos infecten con un poco de la enfermedad, con un poco del microorganismo, el causante de la enfermedad. Yo voy a que me infecten en condiciones controladas con una dosis, ¿no? ¿Y con qué me infectan? Pueden ser proteínas del microorganismo, puede ser material genético del microorganismo, pueden ser lípidos del microorganismo o el microorganismo entero o adormecido. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Yo he ido a que me infecten en una dosis controlada. Esa infección va a tener una reacción en mi cuerpo. Mis células que protegen mi cuerpo van a reconocer a este microorganismo, ¿no? O a esta molécula extraña, ajena, que no es de ellos, y la detectan. Y al detectarla, empiezan a interactuar las células que nos defienden y crean una proteína llamada anticuerpo. ¿Qué es el anticuerpo? Es una proteína que se va a pegar a aquello que nosotros nos han infectado. Por ejemplo, si me infectaron proteínas bacterianas o de virus, este anticuerpo, esta proteína se pega, se enlaza a esa proteína ajena, ¿no es cierto? Y eso hace que nuestros macrófagos o los fagocitos, que son los dragones, identifiquen, el anticuerpo se pegó a algo. Entonces, esto no pertenece al cuerpo, lo ataco y lo destruyo. Así funciona la vacunación, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver que Louis Pasteur desarrolló las primeras vacunas contra la rabia utilizando un virus debilitado, por ejemplo, no secado al aire. Entonces, inyectaba a las personas este virus y combatía la rabia. Salk desarrolló la primera vacuna inactiva contra la polio. ¿Qué quiere decir? Que inactivaba el virus de la polio y lo inyectaba en condiciones controladas, en una dosis controladas a las personas. Recuerden que las personas se morían por la poliomielitis muchas veces y los que sobrevivían quedaban inválidos. Y era una enfermedad que mayormente la gente pobre se contagiaba. ¿Por qué? Porque en la época no había, ¿qué cosa? Salubridad, no habían aguas potables totalmente limpias y estas bacterias estaban en lagos y lagunas contaminadas y muchas veces esta agua simplemente no se descontaminaba, sino que se filtraba como agua potable para consumirla en aquella época, ¿no? Gracias a que una persona rica e influyente se infecta de la polio y se convierte en presidente de Estados Unidos, de la Roosevelt, él pone toda la política para que se empiecen a crear vacunas contra la poliomielitis. Antes de él no había, ¿no? Ven como una decisión política puede cambiar el curso de una ciencia o crear algo, ¿no? Entonces, una vez que los afectó a ellos empezaron a investigar y a ver cómo se podía generar una vacuna que controle la poliomielitis. Y la vacuna contra la poliomielitis fue una de las primeras vacunas universales que llegó a Sudamérica en los años 60 y se vacunó a todos los niños recién nacidos, ¿no? Contra la poliomielitis. La gente se empieza a vacunar. Profesora, pero hay mucha gente que no se contagió. Eso es verdad, hay mucha gente que no se contagia de polio, pero es una ruleta rusa. Tú no sabes cómo tu cuerpo puede reaccionar frente a una infección. Puede ser que la enfermedad no se desarrolle o puede ser que sí se desarrolle la infección, ¿no? Y entonces tú no sabes quién puede ser resistente natural a esa infección. Entonces, como es una ruleta rusa, como tú no sabes quién puede ser, entonces sobrevivir o no sobrevivir, vacunas a todos, ¿no? Porque entre ellos siempre hay un grupo de población que va a ser afectada por la enfermedad. Muy bien. Y también vamos a ver, ¿no es cierto?, que hay varios investigadores que ya en el siglo XX desarrollan distintos tipos de vacunas, ¿no? Hoy en día hay vacunas contra no solo la viruela, el sarampión, la varicela, la rubiola, la rabia, contra la poliomielitis, contra la fiebre amarilla, que se ha desarrollado una vacuna,
se está buscando una vacuna contra el SIDA, ¿no? Y entonces las vacunas no previenen que nosotros nos enfermamos. Lo que nos dan son los anticuerpos y que la enfermedad, cuando tenemos estas proteínas o anticuerpos, la enfermedad pase más rápido porque la proteína o esa proteína llamada anticuerpo identifica las moléculas extrañas y hace que el sistema inmunológico las destruya, ¿no? Ya las identifica rápidamente. Muy bien. Entonces, hay muchos logros que se han dado, ha mejorado la salud pública en ese aspecto. Repasemos los principios de Robert Koch. Voy a agrandar aquí, ¿ya? Repasando los principios de Robert Koch. ¿Qué nos dice Robert Koch sobre la inmunología o sobre cómo se transmite, perdón, una enfermedad, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos va a decir Koch? Koch nos dice, ¿no es cierto?, que el microorganismo patógeno debe estar presente en todos los casos en una enfermedad. ¿Qué quiere decir? Miren aquí había una rata enferma. Muy bien, de esa rata enferma que extrae la sangre y aísla bacterias y las cultiva in vitro. Las bacterias crecen, ¿no es cierto? Las bacterias crecen y se las inyecto ¿a quién? A otra rata y la rata desarrolla la enfermedad. Vuelvo a aislar y encuentro el mismo microorganismo que está aquí, es el mismo que estaba aquí arribita. Entonces, nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, que una bacteria puede pasar de un microorganismo a otro. En este caso, a propósito, los investigadores Koch lo inyectó, ¿no? Inyectaba los microorganismos a propósito, pero también probó que se podían pasar de un microorganismo a otro. Y las aísla, ¿no es cierto?, y empieza a caracterizarlas. Y entonces el microorganismo debe aislarse del hospedero y obtenerse un cultivo puro, que eso es lo que hizo. La enfermedad específica debe reproducirse, ¿no?, en animales sanos. Entonces, en un animal sano, yo le pongo esa bacteria y vuelve a desarrollar la enfermedad, se convierte en un animal enfermo. El microorganismo debe ser recuperar de nuevo a partir de un hospedero infectado inmediatamente. ¿Qué quiere decir? Que yo recupero ese microorganismo de alguien, lo vuelvo a aislar de alguien que estaba sano y se lo inyecté y lo vuelvo a aislar y veo que es la misma bacteria. Compruebo, ¿no?, que esta bacteria causa una enfermedad. Y a esas enfermedades causadas por gérmenes o por bacterias las llamamos enfermedades infecciosas. Recordemos que hay dos tipos de enfermedades. Enfermedades causadas por fallas de nuestro cuerpo. Falla celular, que si falla un tejido o un órgano es nuestro propio cuerpo. Y las otras enfermedades que son causadas por agentes patógenos. Entonces aquí vemos que ya los principios de Koch. Entonces, repasando un poquito los principios de Koch para que queden mucho más claros, ¿ya?, los postulados. El microorganismo patógeno sospechoso debe estar presente en todos los casos de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que el causante de la enfermedad en todos los casos está presente. Muy bien, ¿no? Entonces, él observa acá, ¿no es cierto?, el animal infectado y lo observa, ¿no es cierto?, que el microorganismo está presente. Muy bien, lo aísla y lo purifica. El animal finalmente muere. Este microorganismo se lo voy a inyectar a alguien sanito. Vamos a ver cómo reacciona. Entonces, si este animal desarrolla la enfermedad, quiere decir que ese microorganismo, ¿no es cierto?, ha dado los mismos síntomas. Muy bien, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a ver aquí. El microorganismo sospechoso se cultiva en un cultivo puro. Ya este microorganismo aquí sospechoso lo aísla, porque hay más de una bacteria. Los aísla y los tienen ahí en un cultivo puro. Las células del cultivo puro del microorganismo aislado deben causar la misma enfermedad. Se le inyecta otra rata y la ratita muere. Se enferma. En cambio, en un animal sano que no le he puesto ninguna bacteria, yo hago su cultivo, veo sus glóbulos rojos, no pasa nada, no hay ningún proceso infeccioso, no crece ninguna bacteria. Muy bien, entonces el microorganismo debe ser aislado y debe ser identificado. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos quién nos ataca. ¿Eso pasó con el virus de la COVID? Sí. Hubo personas que empezaron a presentar neumonía, empezaron a presentar síntomas en China. ¿Qué hicieron los médicos y los investigadores? Aislaron a esas personas y tomaron muestras biológicas, sangre, saliva, etc.
para identificar si lo que causaba la enfermedad era un virus o una bacteria. Y a partir de ahí ellos pudieron deducir que era un virus y pudieron deducir la forma en que se contagiaba este virus. Entonces, en base a los postulados de Koch, podemos estudiar, ¿no es cierto?, o aislar microorganismos potencialmente peligrosos que pueden causar enfermedades infecciosas, en este caso como la COVID que causó la pandemia, ¿no? Entonces, en esta breve historia de la microbiología, nosotros hemos visto la invención del microscopio, la observación por parte de Leeuwenhoek, que inventó el microscopio y observó los microorganismos. También vamos a ver que la generación espontánea no existe. ¿Qué pensaba antes de la microbiología la gente? Pensaba que si nosotros dejábamos un fermento, ¿no es cierto?, basura o basura orgánica, ¿no?, cáscaras peladas o algo podrido, de ahí van a salir gusanitos, ¿no? Y esos gusanos creaban vida, que la basura creaba vida, o los desperdicios creaban vida. La gente pensaba eso en esa época, hasta que viene Pasteur, hasta que viene Van Leeuwenhoek y dice, no, esto no es así, existen microorganismos que se alimentan de esas sustancias orgánicas, ¿no? Y en estos microorganismos son los insectos que pueden poner sus huevos en sustancias orgánicas. ¿Por qué? Porque esas sustancias orgánicas les pueden dar nutrientes a sus huevos. Muy bien, entonces la generación espontánea se viene abajo. Se descubre también microorganismos patógenos. ¿Quiénes vendrían a ser, no es cierto? Microorganismos patógenos es aquel que tiene el potencial de causar una enfermedad. Pato es una palabra griega, ¿no? P-H-T-O, que viene del griego, que significa enfermedad. Entonces, algo patógeno me causa una enfermedad. Por ejemplo, hay una especialidad en medicina humana que se llama patología. ¿Qué quiere decir? Que estudia las enfermedades o la causa de las enfermedades. Muy bien. El descubrimiento de los antibióticos, eso causa una revolución. ¿Por qué? Porque antes no existían antibióticos para combatir las bacterias y quien lo descubre, ¿no es cierto?, los antibióticos, Fleming, que descubre los antibióticos de manera casual, ¿no? Él era un microbiólogo y deja sus cultivos, sus placas sin esterilizar y se da cuenta que en sus placas crece un hongo y este hongo inhibía el crecimiento bacteriano. Ese hongo era el penicillium, que la penicilina fue el primer antibiótico que se aisló y fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, para salvar la vida de las personas, ¿no?, antes de la operación y después de la operación. Muy bien, también lo que se ha hecho es el descubrimiento de los antibióticos. Otro descubrimiento que se hizo en el año 2000, ¿no?, fue la secuencia del genoma humano. En la secuencia del genoma humano se completó la secuencia del genoma humano. ¿Qué quiere decir? Que identificamos genes de nosotros, identificamos genes que nos causan enfermedades, identificamos genes que las bacterias que interactúan en nuestro cuerpo con nosotros nos han dado. Muy bien, entonces quiero que piensen un minuto en esto. O sea, ustedes cuando respiran, abren la boca, hablan, etc., cuando se ponen ropa, cuando se sientan en un lugar y cogen un objeto o beben agua, están consumiendo bacterias todo el santo tiempo, todo el tiempo, ¿ya? No solo bacterias, sino virus, microorganismos en general. Pero ustedes dicen, pero no me estoy enfermando, no siento ninguna enfermedad. ¿Por qué? Porque tienes un sistema que te protege y porque has evolucionado en el planeta, ¿no es cierto?, en donde puedes coexistir con estos microorganismos. Los microorganismos que nos atacan en realidad son muy pocos y mayormente lo hacen cuando nuestras defensas están sumamente bajas, en este caso desnutrición o padezco una enfermedad crónica. Y es por eso que vimos que en la pandemia la mayoría que padecía enfermedades como la desnutrición o enfermedades comorbilidades, enfermedades crónicas como asma, diabetes, cáncer, entre otras, murieron mucho más rápido. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que podemos vivir en el planeta y nuestro sistema inmunológico nos protege. Muy bien, durante el embarazo bajan las defensas, no tanto. ¿Sabes por qué? Depende de la nutrición. Pero ¿por qué sentimos síntomas durante el embarazo? ¿No? Eso sería la pregunta. Porque es un cuerpo extraño que crece. Recuerden que en el embarazo, respondiendo a la pregunta de su compañera, el nuevo individuo, ¿no es cierto?, va a tener un ADN de su papá y va a tener un ADN de su mamá. ADN. Ay, se me pasó ahí, perdón. Lo voy a borrar.
respondiendo a la pregunta de su compañera. Entonces, yo tengo ADN de papá y mamá, ¿ya? Muy bien. De papá, ¿qué porcentaje tengo de papá de ADN? 50%. 50% tengo ADN que me dio mi padre y 50% voy a tener ADN que me dio mi madre. Ambos. 50. Muy bien. Entonces, yo les pregunto, chicos, genéticamente, ¿no? Este es papá, por ejemplo, y este es mamá. Este es el hijo. Genéticamente, el hijo es 50% de papá y de mamá. ¿Qué quiere decir esto? Que 50% yo soy diferente a mi mamá y 50% soy diferente a mi papá. El conjunto de ellos dos hacen un ADN único. Entonces, difiero genéticamente 50% del vientre materno de mi madre, que empiezo a sentir síntomas porque el sistema inmunológico rechaza el embarazo. Ahora, pero el embarazo igual se logra. Obviamente, claro que sí, se logra. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza el bebé empieza, que se está formando, a enviar señales de calmar nuestro sistema inmunológico contra él, para que no sea atacado. Entonces, esas náuseas, mareos y síntomas, esos diarreas que pueden darme o fiebres, son el sistema inmunológico que actúa cuando uno está embarazada y empieza a sentir determinados síntomas. ¿Por qué? Porque somos 50% diferente a la persona que nos está gestando. Entonces, eso hace que nosotros desconozcamos a ese organismo inicialmente y después terminemos de aceptarlo por la bioquímica que va a existir, la señalización celular, etc., ¿no? De que crezca ese microorganismo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar, somos 50% de papá y 50% de mamá. ¿Quién tiene un ADN muy similar y parecidos a nosotros en un 99%? Un hermano de padre y madre, porque tiene el mismo linaje y la misma procedencia. Pero somos distintos a nuestros padres en un 50%, ya sea mamá o papá. ¿Ya? ¿Quedó claro, Alicia, tu pregunta? ¿Ya? Los hermanos gemelos también son un 99% más parecidos, pero nunca es un 100%. Siempre hay algunas diferencias. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando nosotros vemos el secuencia del genoma humano, vamos a ver que detectamos qué genes, ¿no?, son funcionales y nos dan origen a una proteína y qué genes pueden ocasionar enfermedades. Y también notamos que algunos genes los compartimos con nuestras hermanas, las bacterias, o con otros microorganismos. ¿Sí? Entonces, eso fue de una importancia también para desarrollar la microbiología. Muy bien, la importancia de la microbiología en distintos campos. La microbiología ha ayudado a que nosotros conozcamos mejor los suelos, los microorganismos que crecen en el suelo. Y determinados microorganismos dan una coloración específica al suelo y lo enriquecen con minerales y con determinadas sales. Y esto permite tener una buena agricultura, ¿no? Mejorar los suelos, por ejemplo, ¿no? La medicina, la microbiología ha revolucionado la medicina y ha sido crucial para entender las enfermedades infecciosas y desarrollar vacunas y tratamientos y controlar la invasión de patógenos. La industria alimentaria ha crecido enormemente, ¿no? La industria alimentaria, la industria farmacéutica y la biotecnología han crecido enormemente. Entonces, ellas juegan un rol clave en la producción de alimentos, ¿no? Y la producción también de medicamentos. Todo eso que aquello no existía, gracias a que se abre la microbiología, empezó a dar a otras ciencias orígenes y empezó a desarrollar también una industria, que ahora son monstruos, ¿no?, en el mercado, ¿no? La industria farmacéutica, la industria alimentaria, la biotecnología y la agronomía en el campo. ¿Qué se puede hacer para mejorar suelos? Primero hay que conocer a los microorganismos. Si yo quiero mejorar un suelo para tener una mejor producción de plantas o una mejor producción de cosechas o mejora genética también de algunas plantas. Muy bien, entonces la microbiología ha revolucionado mucho en todos estos aspectos. ¿Qué vamos a ver? Ramas de la microbiología. Muy bien, entonces tenemos a la bacteriología. ¿Qué quiere decir? Solamente voy a estudiar a las bacterias.
cómo respiran, cómo es su bioquímica, cómo se alimentan, en qué ambientes están presentes. Y recuerden que las bacterias es la forma de vida más abundante que existe en el planeta. La mayor diversidad de vida en número son billones de bacterias que existen en nuestro mundo, que no las vemos, pero es la vida más abundante. La microbiología también estudia los virus y a esta ciencia la llamamos virología. ¿Qué vienen a hacer los virus? Los virus son agentes biológicos que necesitan una célula para replicar su material genético, ¿no? No cumple con todos los requisitos para estar vivo, porque un ser vivo tiene una bioquímica funcional. ¿Qué quiere decir? Un ser vivo respira, un ser vivo se reproduce, un ser vivo se alimenta, un ser vivo pasa su ADN a otro, ¿no? Un ser vivo interactúa con el ambiente. Entonces los virus no hacen eso, no tienen una interacción. Permítanme un segundo, chicos. Ya, continuamos. Entonces, continuamos. ¿Se puede crear un virus? No precisamente. Los virus existen en la naturaleza y vamos a estudiar cómo funcionan y cómo son, ¿ya? Pero que se pueda crear un virus, no precisamente, ¿no? Porque son asociaciones supramoleculares. ¿Qué quiere decir? Que están compuestos de biomoléculas como las células, pero no tienen una bioquímica viva, ¿ya? Entonces, no tienen una bioquímica en donde ellos no hacen respiración, ellos no hacen nutrición, ellos no hacen una reproducción tal como nosotros las células la hacemos, ¿no? Entonces, no precisamente, sino que es como un parásito molecular que invade a una célula con la finalidad de replicar su material genético. Como ellos no tienen mecanismos para replicar su material genético, las células sí los tienen. Y vamos a estudiarlos, ¿ya? Solamente que no nos adelantemos tanto, pero sí vamos a estudiar qué son los virus. Hay todo un capítulo sobre los virus. Los podemos modificar, eso sí se puede hacer, Alicia, porque ellos tienen un material genético que puede ser modificado. Y eso se hizo para las vacunas de la COVID. Por ejemplo, ¿no? AstraZeneca te inyectaban un virus modificado que tenía un ADN. Muy bien. ¿Puede ser peligroso? Sí, claro, obviamente. Podría ser un arma biológica. Por eso las armas biológicas, las armas ahora no son aquellas que te lanzan un misil o qué sé yo. Una arma biológica puede matar a mucha gente si se modifica un microorganismo, si cae en las manos inadecuadas. El conocimiento tienen que pensar que es importante, ¿no? Pero si el conocimiento cae en manos equivocadas, es peligroso, porque una persona con conocimientos puede lograr cosas bastante oscuras si sus objetivos son oscuros, ¿ya? Pero también hemos visto que el conocimiento nos ha mejorado la salud, la calidad de vida, la industria alimentaria, ha dado origen a otras ciencias. Entonces, como dice aquí Julio César, depende de que en las manos adecuadas caiga el conocimiento. Si caen en manos peligrosas, pueden conquistar, como dice el mundo. Muy bien, chicos. Muy bien. La protozoología. ¿Qué vendría a ser la protozoología? Proto significa prototipo, bosquejo, zoología significa animal. Entonces aquí estudiamos a los animalitos pequeños unicelulares, ¿no? Que ya no son procariotas como la célula, no son eucariotas como nosotros, pero unicelulares. Nosotros somos, por ejemplo, eucariotas, que tenemos núcleo celular y organelas celulares, ¿no? Pero somos multicelulares. En caso de los protozoarios, ellos son simplemente unicelulares, pero tienen organelas celulares y son organismos funcionales, son una sola célula. Vamos a ver la ficología, que significa el estudio de algas microscópicas, y la micología, que viene a ser el estudio de los hongos, ¿no? Que son seres vivos también. Muy bien. Entonces, en este cuadrito yo he puesto aquí la clasificación de los organismos, ¿ya? ¿Qué organismos vamos a estudiar en el curso?
¿no? Bacterias como Streptococcus, Escherichia coli, neumonía, etc. Son unicelulares procariotas. ¿Qué significa procariota? Pro, antes, cariota, núcleo, antes del núcleo celular. Su ADN no está en un núcleo celular, sino que está disperso. Aquí están las bacterias que también son arqueobacterias que viven en lugares extremófilos, ¿no? Lugares extremos, con fumarolas de volcanes, en el fondo marino, etc. ¿No? Vamos a estudiar a los protistas, que son eucariotas y que son unicelulares, ¿no es cierto? Que tienen flagelos, pseudópodos y cilios para poder moverse. Entre ellos, Plasmodium falciparum y Giardia lamblia. Giardia lamblia, por ejemplo, es un parásito unicelular que en el intestino muchas veces la gente se contagia por comer ensaladas crudas en la calle. Vamos a hablar un poquito sobre las algas y el reino fungi, que viene a ser, por ejemplo, los hongos unicelulares y pluricelulares, los vamos a estudiar. Y vamos a estudiar a los artrópodos también, que causan algunas enfermedades, como el pedínculus humano, que es el piojo, ¿no es cierto? Y Sarcostis scabieri, que es que son pequeños ácaros. Muy bien. Vamos a hablar sobre los virus que causan enfermedades, ¿no? Que invaden células, como el virus de la influenza y el virus de la COVID. Muy bien. Entonces, los microorganismos se pueden clasificar según su estructura y forma de vida. Claro que sí, según su forma y estructura de vida pueden clasificarse. Entonces, ¿qué hemos puesto acá? Por ejemplo, bacterias. Bacterias, ¿no es cierto? Todas pertenecen al reino procariota. Ya sean bacterias que pueden ser, todas pertenecen que pueden ser arqueobacterias o bacterias en general, ¿no? Bacterias extremas. Todas pertenecen al reino eucariota. Todas ellas tienen membrana plasmática. Y la mayoría de ellas tienen pared celular. Muy bien, pero no tienen organelas como mitocondrias, no tienen retículo endoplasmático rugoso ni liso como nosotros tenemos. Muy bien, los virus, ¿no es cierto? Composición simple. ¿Qué quiere decir que sean composición simples? Tienen material genético que puede ser ADN o ARN, jamás los dos, solamente uno de los dos, pero no pueden tener los dos, ¿no? Están rodeados por una cápside. La cápside es una caja que protege su material genético, ¿no? Y que está hecha de proteína. Y algunos de ellos tienen una envoltura lipídica muy similar a una membrana. Muy bien, y también están los hongos. Los hongos no son plantas, son organismos que tienen características propias únicas en el planeta, ¿no? Son eucariotas como nosotros, pueden ser unicelulares o pluricelulares. Están los mohos y los hongos. Muy bien. Muy bien, ¿y qué más? Vamos a ver el metabolismo. El metabolismo, ¿qué significa palabra metabolismo? Es una palabra que el nutricionista mucho usa y que muchas veces las personas no saben su significado. Metabolismo significa, ¿no es cierto?, la acción de las rutas metabólicas. Por ejemplo, ¿no es cierto?, cómo yo produzco energía para moverme, respirar, cómo produzco energía para hacer la digestión de los alimentos, ¿no? Cómo requiero energía para estar despierto, ¿no es cierto?, como para que funcione mi célula. Entonces, el metabolismo vendría a ser la función, cómo va a funcionar nuestras células. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el metabolismo se compone de dos reacciones bioquímicas. Voy a ponerlas acá, ¿no? Una de esas reacciones bioquímicas de las que se compone el metabolismo se llama anabolismo. Y la otra, ¿cómo se va a llamar? Catabolismo. Muy bien. Gracias, Alicia. Muy bien. Entonces, el metabolismo es el conjunto de estas dos reacciones. En anabolismo se construyen grandes macromoléculas que la célula necesita. Construyo proteínas, construyo ácidos grasos, los ácidos grasos para proteger, por ejemplo, su membrana celular o su pared celular. Construyo material genético para hacer reproducción celular y replicar y dar origen a nuevas células hijas, ¿no es cierto? Y construyo enzimas o moléculas que me ayuden a respirar y construyo azúcares que me ayuden en mi protección y defensa, ¿no? O que también participan en mis rutas metabólicas. En catabolismo es lo contrario. Ahí tú no construyes nada, sino que el organismo destruye. ¿Qué voy a destruir? Destruyo una proteína porque yo quiero solamente la mínima parte de lo que conforma una proteína, que en este caso sería un aminoácido.
¿Para qué lo quiero? Para con ese aminoácido tomarlo y construir otras proteínas, ¿no? ¿Qué más del catabolismo? Por ejemplo, destruyo el azúcar, lo convierto en un azúcar, los azúcares que son grandes, ¿no es cierto? La glucosa, qué sé yo, grandes azúcares gigantes como la celulosa, los destruyo. ¿Por qué los destruyo? Porque yo solamente quiero pequeñas unidades de carbono que me van a ayudar a hacer otros procesos bioquímicos, como por ejemplo respiración o obtención de energía. Muy bien, entonces eso es el metabolismo. A veces nosotros decimos, oye, esa persona tiene el metabolismo lento. ¿Qué quiere decir? Que quizás su digestión es lenta, no procesa bien sus alimentos o sus nutrientes. Y la otra que, oye, esa tiene un metabolismo muy acelerado, quema todo rápidamente. ¿Qué quiere decir? Que lo que consumo lo absorbo y lo ejecuto de manera inmediata, ¿no? Entonces, nosotros a lo largo del curso vamos a hablar sobre anabolismo y catabolismo. Muy bien. Vamos a hablar de nutrición también, ¿no? Cómo se absorben los nutrientes y qué procesos van a tener estos nutrientes, cuál va a ser la finalidad de que utilicemos los nutrientes. Y vamos a hablar sobre la reproducción. Los seres vivos se reproducen. Los seres vivos tienen metabolismo activo, se nutren y se reproducen, ¿no? La reproducción puede ser asexual, por simple división, celular o gemación, y la reproducción también puede ser sexual. Necesito dos células que tengan un material genético y que me puedan dar un nuevo origen a una persona. ¿Cómo se puede acelerar el metabolismo de una persona? Muy bien. Entonces, eso creo que ya va más para la bioquímica nutricional, tu pregunta, pero lo ideal es que no aceleremos el metabolismo de una persona, sino que lo llevemos a estándares de condiciones normales. Recuerden que los extremos son peligrosos. Si yo tengo un metabolismo muy ocioso, probablemente acumulo mucho más grasa, acumulo mucho más azúcar, lo proceso difícilmente y eso hace que gane peso. Si yo tengo un microorganismo mucho más acelerado, puede decir que lo que consumo, ¿no es cierto?, lo que uno consume lo procese rápidamente, no lo guarde como una reserva. Entonces, normalmente los nutricionistas juegan con eso, ¿no? ¿Quieres bajar de peso? Deja determinadas cosas que te van a engordar y consume otras que no lo van a hacer. Y tienes que hacer ejercicio. La única manera de que acelerar tu microorganismo, tu metabolismo para que llegue a un estado normal, si tu metabolismo es muy ocioso, es comer sano y hacer ejercicio, ¿no? Eso me permite mantener un peso ideal, ¿no? Y eso lo vamos a conversar después, pero es una buena discusión. Gracias, Alet. Muy bien. La importancia de la vida, en la vida cotidiana de estos microorganismos. ¿Los microorganismos son importantes en nuestra vida cotidiana? Sí. Se ha demostrado, por ejemplo, que nosotros tenemos muchos microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Están en nuestra piel, en nuestras pestañas, en nuestras cejas, en la flora vaginal, en la uretra del hombre, están en la zona anal, en el colon, están en el intestino, ¿no es cierto? Entonces, estos millones de microorganismos que tenemos incluso pueden ser mucho más numerosos que las propias células que conforman nuestro cuerpo. Y estos microorganismos muchas veces están adaptados a nuestro ambiente donde vivimos y a las cosas que nosotros consumimos. Entonces, muchos de estos microorganismos, incluso como son tan diversos, no solo es una población, sino son distintas poblaciones diversas, totalmente diversas, mantienen el equilibrio y la salud, y mi sistema inmunológico los reconoce. ¿Ya? Muy bien, pero cuando nosotros matamos nuestra propia flora bacteriana, es allí donde estamos propensos a que muchas otras bacterias, que son muchas más agresivas y territorialistas, quieran acaparar, y eso nos crea enfermedades, que pueden ser muchas veces crónicas. Por ejemplo, el tomar antibióticos sin receta médica constantemente no solamente va a matar a la bacteria que me causa la enfermedad, sino a mi propia flora, ¿no? Y la flora bacteriana está relacionada con que si nosotros llevamos una flora intestinal saludable, está relacionada a que no tengamos infecciones o molestias como gastritis, como colon irritable, entre otras enfermedades. Entonces, los microorganismos tienen importancia en nuestra vida. La otra es, ¿mi propia flora puede causarme enfermedades? Sí, tu propia flora puede causarte enfermedades, sobre todo cuando somos ancianos, somos mayores. Nosotros tenemos estreptococos, neumococos en la garganta, tenemos estafilococos que causan enfermedades respiratorias, pero están a raya. Cuando somos jóvenes están a raya. O sea, quiere decir que mi sistema inmunológico lo mantiene.
Disculpen, se me fue un momento el internet. La pregunta era, ¿nuestros propios microorganismos nos pueden enfermar? Sí, nos pueden enfermar. ¿Cómo nos enfermamos, profesora? Cuando somos viejitos y no tenemos un sistema inmunológico muy fuerte ya, sino más debilitado, estas bacterias son oportunistas y se sienten ya no vigiladas y me pueden causar infecciones como neumonías o pulmonías, que son las enfermedades más comunes por las que se mueren los ancianos, especialmente cuando estamos en estados de desnutrición. ¿Ya? Entonces, a tomar en cuenta, por eso la nutrición es importante en cada una de nuestras etapas de nuestra vida y saber qué nutrientes debemos consumir en cada etapa para mantener un organismo naturalmente sano. Si nos damos cuenta, la mayoría de muertes en adultos mayores van a ser por neumonías y muchas de esas bacterias son propias que tenemos en nuestra garganta o en nuestro tracto respiratorio, que al sentirse que las defensas bajan, pueden ser mucho más agresivas e invasivas y reproducirse con mayor rapidez. Muy bien, el mundo bacteriano. Vamos a hablar sobre el mundo bacteriano. El mundo bacteriano. En el mundo bacteriano, nosotros vamos a ver que los microorganismos participan en un rol crucial en ciclos bioenergéticos, ¿no? En estos ciclos bioenergéticos los llamamos ciclos de carbono, porque las biomoléculas están compuestas por carbono. El ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo también ellas van a participar en descomposición de la materia orgánica. ¿Cómo descomponen la materia orgánica? ¿Cómo descompongo azúcares, proteínas, ácidos grasos, etc., estructuras? Entonces, que pueden ser reutilizadas por los mismos microorganismos o por el mismo ecosistema en donde ellos viven. Las bacterias son capaces de fijar nitrógeno. Nosotros no, por ejemplo. Si nosotros vemos, nuestra atmósfera está compuesta por oxígeno en un 17 o 18% y la mayor parte del gas es nitrógeno, ¿no? Ellas pueden fijar el nitrógeno y este nitrógeno al fijarlo, ¿no es cierto?, lo van a convertir en aminas o amidas que después se convierten en aminoácidos, ¿no? Entonces, ¿son esenciales que ellas puedan fijar el nitrógeno? Sí, porque mantiene el equilibrio de la vida y estos nitrógenos van a dar origen a los aminoácidos, ¿no? Pueden ser utilizados por las plantas, ¿no es cierto?, por la fertilidad de los suelos en el proceso fundamental para la agricultura sostenible. Muy bien. Papel en el sistema inmunológico, la microbiota intestinal. ¿La microbiota intestinal va a ser importante? Sí, ¿ya? Va a estar compuesta principalmente por bacterias que desempeñan un rol crucial en nuestra salud. ¿A qué contribuyen ellas? A que nuestro sistema inmunológico se entrene constantemente. Constantemente mi sistema inmunológico identifica qué bacterias pueden ser posiblemente patógenas o no y convive con ellas. Muy bien, a que yo mantenga el equilibrio natural de la salud. Recuerden que ellas, las bacterias, pueden degradar azúcares complejos que nosotros no tenemos, por ejemplo, ¿no? Entonces ellas pueden degradar esos azúcares y una vez que los degradan, nosotros podemos utilizarlos. Probióticos y prebióticos. Los probióticos, ¿qué van a hacer? Los microorganismos que naturalmente son beneficiosos a nuestra digestión. ¿Y los prebióticos qué son? Son los alimentos que van a dar origen o que se reproduzcan más estos organismos probióticos, ¿no? Entonces, esos también dan beneficio a la salud humana. Muy bien. Veamos acá los ciclos bioquímicos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se pueden prevenir las enfermedades infecciosas. Patógeno. ¿Qué significa ser patógeno? Patógeno es una palabra bastante negativa, ¿no es cierto? Que significa enfermedad. Entonces, ¿algunos microorganismos pueden causar enfermedades? Sí. Muchos de estos organismos son patógenos también. No causan solamente a nosotros, sino también a animales y plantas. Entonces, la comprensión de la microbiología nos va a hacer entender qué es un microorganismo patógeno. Un microorganismo patógeno es aquel que tiene una estructura celular capaz de ser invasiva en el tejido o en el hábitat o en la célula que va a invadir. Puede tener estructuras que le permiten, ¿no es cierto?, colonizar, que les permiten migrar a distintas zonas del cuerpo, que le permiten esparcirse. Muy bien, entonces entre ellos tenemos las enfermedades como el cólera, que es por una bacteria, la tuberculosis, que también es por una bacteria, y la influenza. ¿Qué hace el cólera? El cólera, por ejemplo, tiene estructuras en donde las microbiosidades del intestino, ¿no? El intestino tiene microbiosidades para absorción del agua.
ponen o afectan las microbiosidades del intestino. Y entonces la persona ya no retiene agua y bota todas las sales y minerales y se va en diarreas hasta causar la deshidratación y la muerte. ¿No? La bacteria es capaz de hacer eso porque en su cuerpo tiene estructuras para hacer eso. La tuberculosis es capaz de hacer túneles o huecos en un pulmón, va migrando y va consumiendo el tejido, tiene estructuras bacterianas para hacer eso, ¿no? Y la influenza es un virus, y la influenza vendría a ser esas gripes fuertes, no resfriado común, sino gripe, que es capaz de generarnos también insuficiencia respiratoria. Muy bien, ¿cómo prevenimos estas enfermedades? La mejor opción de prevenir estas enfermedades va a ser la higiene y la desinfección, ¿no? La higiene adecuada, la desinfección son importantes para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. ¿Por qué, por ejemplo, el COVID virus atacó más otros países? ¿No es cierto? O personas mayores murieron más. Si nosotros nos fijamos la tasa de muerte en el Perú comparada con la Europa, en Europa la mayoría de la gente se moría porque tenían un lavado deficiente de manos. Los europeos no se lavan muy frecuente las manos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no tienen una costumbre de lavarse las manos, ¿ya? Entonces, en Reino Unido, por ejemplo, salió una estadística que las personas, obviamente bajo una encuesta decían que ellos se lavaban las manos una vez al día o se bañaban una o dos veces por semana. Entonces, la poca asepsia quizás hacía que la enfermedad se transmitiera más rápido, sobre todo en adultos mayores. Y veíamos cómo se enterraban, por ejemplo, en Italia cada día un montón de tumbas de ancianos, ¿no? Muy bien, conocimiento también de la estructura y comportamiento del microorganismo. La persona que estudia el microorganismo, el microbiólogo, va a estudiar cómo se comporta este microorganismo y cuál es la conducta en la naturaleza. Dime, Lucero. Profesora, una consulta. ¿Es probable que una persona que haya tenido una infección como el cólera hace muchos años, actualmente tenga una enfermedad autoinmune? ¿Actualmente qué? ¿Podrías repetirme? ¿Actualmente Tenga qué? una enfermedad autoinmune, como por ejemplo artritis Le haya reumatoide. dejado una secuela. Claro, ajá, actualmente, ¿es probable o eso no es así? Bueno, las enfermedades en general pueden dejarnos secuelas, debilitación del funcionamiento del sistema al que atacaron. Si en este caso atacaron al sistema digestivo, ¿no? Al colon o al intestino grueso, pero con una buena alimentación y recuperación esas cosas pueden ser reversibles, ¿no? Esas cosas pueden ser reversibles. Ahora, que nos pueden debilitar, sí, sobre todo cuando somos adultos mayores, pero mientras más jóvenes somos, normalmente eso se puede revertir. No tiene que ver mucho la higiene, la desinfección y el consumo de alimentos que no sean de origen sospechoso. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro tejido puede haber quedado ligeramente dañado, se puede reconstruir, pero tenemos que ver la procedencia una vez que ya me enfermé de algo, tengo que ser bien clara, tengo que ver la procedencia de la fuente de alimentos que yo consumo. Por ejemplo, ustedes cuando han ido a la universidad, me imagino en alguna vez, ¿qué es lo que ven en la universidad? ¿Cuántos puestos de comidas hay alrededor de la puerta de la universidad o el perímetro de la universidad? ¿Se han fijado alguna vez? Sí, un montón, Montón, ¿no? Y demasiado. dígame, ¿está en una zona de pasto o una zona de polvo? De pasta y polvo y todo. Pasto y polvo. En plena carretera, ¿no es cierto? Sí, En todo. plena carretera. Ajá. Entonces, ¿cuánta contaminación, como dice aquí Elizabeth Cruzada, puede haber? En un día de verano, por ejemplo, en un marzo a 28 grados. Bastante contaminación. Entonces, cuando somos jóvenes, nuestras defensas pueden actuar, ¿no? Es más, si yo me sirven un plato de comida ahorita y no lo he comido, pasó una hora, 2 horas y lo dejé destapado, ¿cuántos gérmenes ya crecieron en ese plato? Muchos porque es una fuente de comida y ya está expuesta al aire y de repente la temperatura ha sido favorable, 25, 26 grados y crece un montón. ¿Me puede causar una infección estomacal? Sí. Entonces, la cultura sobre cómo comemos y cómo nos cuidamos es algo que debe advertirse. Por eso es que el nutricionista estudia el mundo microbiológico también, porque las enfermedades microbianas, infecciosas o virales se transmiten a través del agua y del alimento. Las mayores epidemias se han transmitido a través del agua y del alimento y después de haberse consumido por agua y alimento pueden pasar de persona a persona por contacto.
¿sí? Entonces, por eso es importante saber, ¿no? ¿Cuántos de estos puestos que están alrededor de la universidad guardan la bioseguridad de cubrir sus alimentos o simplemente los exponen al polvo y a la tierra y al aire, ¿no? ¿Cuántos de ellos? O sea, ¿cuántos de ellos realmente, si me ofrecen una bebida caliente, esta habrá sido hervida, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que fijarnos en todas esas cosas. Es toda una cultura, ¿no? Sobre el proceso de que lo que yo consumo llegue libre, por lo menos que no tenga una carga bacteriana grande, ¿no? De hecho, la va a tener, pero no tan grande que me pueda causar un daño. Entonces, la higiene adecuada y la desinfección son importantes, tanto en la industria alimentaria y en la venta de bienes y servicios que pueden ser consumidos por nosotros, ¿ya? Entonces, y lo mismo en las peluquerías. ¿Se han fijado alguna vez si los peines con los que las peinan están libres de caspa? La caspa es un hongo, ¿no? O están limpios o tienen microorganismos, ¿no? O las tijeras han sido desinfectadas. Muchas veces no nos fijamos en esos detalles, pero siempre debe haber los mecanismos de asepsia y desinfección, o el corta uñas que utilizan para la manicure, ¿no? Han sido esterilizados, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que ver, ¿no? Por eso los corta uñas, por ejemplo, son objetos personales, solamente lo puedo usar yo. El lápiz labial, muchas veces las chicas cuando son más jóvenes comparten el lápiz labial, ¿no? O las personas toman de agua de una misma botella, sobre todo los niños en primaria que cada rato se enferman, el niño en la primaria es porque comparten los alimentos boca a boca. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver estrategias efectivas para controlar el crecimiento y transmisión de la enfermedad. ¿Cómo se crean estas estrategias efectivas? ¿No? Controlando los mecanismos de infección, evitando los mecanismos de esparcimiento bacteriano o viral. Muy bien. Chicos, hasta aquí lo dejamos, estamos a mitad de clase. ¿Qué les parece? Descansan unos 10 minutos más y continuamos. ¿Sí? Ya, entonces son las 12:41, regresamos en unos 10 minutos.